Hablemos de cáncer, el podcast de Cancún Cancer Institute. Hola, ¿qué tal? Yo soy la doctora Paola Jiménez, soy ginecóloga oncóloga. El día de hoy quiero invitarlos a escuchar este podcast acerca del cáncer de ovario. El cáncer de ovario, primero que nada, quiero comentarles que es el crecimiento descontrolado de células anormales en el ovario. El ovario tiene 3 tipos de tejidos o líneas celulares, por lo tanto hay 3 grandes grupos de cáncer de ovario, que son los tumores epiteliales, los tumores germinales y los tumores del estroma y los cordones sexuales. Cada uno de estos grupos tiene sus particularidades tanto en la edad de aparición como el tratamiento y el pronóstico de la enfermedad. En esta ocasión hablaremos específicamente del cáncer de ovario epitelial, que es el más frecuente de todos estos y que corresponde aproximadamente al 80% de todos los cánceres de ovario. Es el tercer cáncer ginecológico más frecuente en el mundo y en México. Alrededor 1 de cada 70 mujeres desarrollará cáncer de ovario y se considera el cáncer ginecológico más mortal de todos. Existen 3 teorías que buscan explicar la patogenia de esta enfermedad, que son las siguientes. La ovulación incesante, esta es la primera, y se refiere a que la ovulación repetida en muchas ocasiones, como ocurre mes con mes de manera normal, puede causar daños en el epitelio del ovario que lleven a un cáncer con el paso del tiempo. La segunda teoría es la de la neoplasia intraepitelial tubaria. Esta teoría se refiere a que ciertas alteraciones que ocurren en el epitelio de las alpinges, también conocidas como trompas de falopio, pueden expandirse hacia el ovario y causar la enfermedad. Y la número 3 es la exposición a gonadotropinas. La exposición a altas concentraciones de hormonas, sobre todo estrógenos, pueden relacionarse con el desarrollo de esta enfermedad. Ahora bien, existen algunos factores de riesgo, es decir, factores predisponentes para el cáncer de ovario. Sin embargo, contar con uno o varios de estos factores no significa necesariamente que desarrollaremos la enfermedad. Estos factores pueden dividirse de la siguiente manera: edad, factores reproductivos, factores genéticos y factores ambientales. La edad es un factor importante ya que no podemos modificarlo y la incidencia del cáncer de ovario aumenta con la edad. El 80% de los casos de cáncer epitelial de ovario ocurre en mujeres en la peri- y posmenopausia, y aunque puede ocurrir a casi cualquier edad de la vida adulta, no es común que ocurra en mujeres menores de 40 años. Cuando ocurre en mujeres menores de 40 años, generalmente va a estar asociado a alguna mutación genética. Dentro de los factores hormonales o reproductivos se encuentran la edad de inicio de la menstruación muy temprana o edad de la menopausia muy tardía, o bien una edad menstruante u ovulatoria de más de 40 años, aumentando el riesgo de 2 a 7% por cada año adicional a estos 40 años de vida ovulatoria. No existe evidencia que sustente que no haber tenido embarazos o que la infertilidad sean factores predisponentes para cáncer de ovario. Sin embargo, hay algunas condiciones que pueden causar infertilidad y que también están relacionadas con la patogenia del cáncer de ovario. La endometriosis es una enfermedad benigna que aumenta el riesgo de desarrollar cáncer de ovario en un 1 a 3%. El síndrome de ovario poliquístico es otra entidad que puede estar asociada al desarrollo de cáncer de ovario en el futuro, aunque no está bien establecido qué tanto aumente el riesgo de esto. Al igual como ocurre con otros tipos de cáncer, la obesidad es también un factor que puede predisponer para presentar cáncer de ovario. Dentro de los factores genéticos, es importante mencionar que la mutación de ciertos genes predispone altamente para el desarrollo de esta enfermedad. Hay diversos genes que pueden causar cáncer de ovario, siendo los más importantes BRCA1 y BRCA2. Tener mutación en alguno de estos genes aumenta el riesgo de cáncer de ovario en un 25 a 50% en promedio, por lo tanto es un riesgo alto. Vale la pena mencionar que la mutación de estos genes también aumenta el riesgo de cáncer de mama. Con una frecuencia un poco menor existe el síndrome de Lynch, que se asocia al desarrollo de cáncer de colon, cáncer de endometrio predominantemente, pero que también puede asociarse al cáncer de ovario en un 15% aproximadamente. Sin embargo, de todos los casos de cáncer de ovario, solo un 5 a 10% estarán relacionados con alguna mutación genética. Afortunadamente, existen algunos factores protectores.
es decir, factores que disminuyen la probabilidad de presentar cáncer de ovario. Entre estos están la multiparidad. Tener hijos disminuye el riesgo de cáncer de ovario en un 29% y esto disminuye otro 8% con cada hijo adicional. El uso de anticonceptivos orales disminuye el riesgo en un 20% por cada 5 años de uso y lo disminuye hasta un 50% cuando se utiliza por 15 años. La salpingoforectomía, es decir, la extirpación quirúrgica de ovarios y trompas de falopio, disminuye el riesgo de cáncer de ovario en un 80 a 85%. Tanto el uso de anticonceptivos orales como la salpingoforectomía son medidas que disminuyen el riesgo de cáncer de ovario también en la población con mutación genética. El diagnóstico no siempre es sencillo. El cáncer de ovario se caracteriza por no dar ningún síntoma específico en sus primeras etapas, por lo que generalmente se diagnostica en etapas avanzadas, cuando la enfermedad ya se ha diseminado regionalmente o incluso a distancia. Los síntomas asociados al cáncer de ovario son muy inespecíficos y generalmente al inicio pueden ser achacados a patologías gastrointestinales. Entre estos pueden encontrarse dolor pélvico o abdominal, distensión abdominal, cambios en el patrón de las evacuaciones como estreñimiento. El tratamiento fallido de estas molestias debe llevarnos a realizar estudios de imagen que de inicio puede ser un ultrasonido. El ultrasonido endovaginal es la mejor manera para evaluar útero y ovarios, y mediante este podemos observar si los ovarios tienen características normales o si se observa alguna anormalidad. Cuando tenemos un tumor de ovario, existen algunas características que por ultrasonido podemos evaluar para tener una sospecha de que estamos enfrentándonos a una patología benigna o a una patología maligna, es decir, un cáncer de ovario. Las características que dan indicios de enfermedad maligna son tumores de gran tamaño, generalmente de 10 centímetros o mayores, tumores que en su interior tienen septos, que son tejidos que forman compartimentos en el interior del tumor, paredes gruesas, componente sólido, que haya papilas o bien tumores bilaterales, es decir, que los dos ovarios estén afectados. La presencia de líquido libre en la cavidad pélvica también es un signo de alta sospecha de malignidad. Esto se conoce como ascitis. Ante la presencia de este tipo de tumores, debemos solicitar estudios adicionales para tener un panorama más amplio de la enfermedad. Entre estos se encuentran los marcadores tumorales, que son sustancias bioquímicas que pueden elevarse en caso de patología maligna. Entre estos están el antígeno CA125 y el HE4. Es importante mencionar que estos no son específicos de la enfermedad maligna del ovario y pueden, sobre todo el CA125, elevarse en presencia de otras patologías benignas y malignas. Además de estos, también solicitamos una química sanguínea completa, pruebas de función hepática, tiempos de coagulación, biometría hemática, una radiografía de tórax para ver los pulmones y una tomografía contrastada de abdomen y pelvis. La tomografía contrastada nos ayudará a observar si hay datos de enfermedad en sitios ajenos a los ovarios, que pueden ser los ganglios de la pelvis, los ganglios que están junto a la arteria aorta, el omento, o bien si hay datos de carcinomatosis, que serían datos indicativos de una enfermedad avanzada. Con todos estos estudios tendremos una sospecha del estado actual de la enfermedad. La cirugía es el pilar del tratamiento del cáncer de ovario, y siempre que las condiciones lo permitan, será la manera en la que se iniciará el tratamiento. Se realiza una cirugía en la que primero se extirpa el tumor de ovario y se envía a estudio transoperatorio de patología. Es decir, el patólogo nos dará un diagnóstico preliminar en ese mismo momento que nos va a decir si se trata de una patología benigna o maligna. En caso de patología maligna, se deberá realizar una cirugía estadificadora completa que incluye la extirpación de úteros, salpinges, ambos ovarios, ganglios que están en la pelvis y junto a la arteria aorta, el omento, y se realizan varias biopsias aleatorias del peritoneo, que es una capa que recubre todos nuestros órganos abdominales, y se reseca todo lo que tenga sospecha de malignidad. Todos los órganos y tejidos que se obtienen por cirugía se envían a un estudio de patología más detallado, que nos dará a conocer ya con exactitud qué tan extensa estaba la enfermedad,
A esto se llama estadificación, es decir, podremos saber ahora sí bien la etapa de la enfermedad. Posteriormente, casi todas las pacientes con cáncer de ovario epitelial deberán recibir tratamiento con quimioterapia, es decir, tratamiento con medicamentos que se pasan por vía intravenosa y que ayudan a eliminar células malignas que pudieran haber quedado y ayuda a disminuir el riesgo de recurrencia. Cuando la enfermedad se diagnostica en etapas avanzadas y no es posible realizar una cirugía que elimine de manera eficaz toda la enfermedad, el tratamiento se invierte y primero se da la quimioterapia y posteriormente la cirugía. El diagnóstico oportuno de esta enfermedad es difícil. Se ha estudiado mucho, pero hasta el momento no existe un estudio que haya probado ser significativamente útil para detectar el cáncer de ovario en etapas tempranas. Se ha visto que realizar ultrasonido endovaginal en conjunto con la determinación del antígeno CA125 de manera anual o semestral no ha sido útil para disminuir la mortalidad por cáncer de ovario, por lo tanto no se recomienda hacerlo de manera rutinaria. La prevención real de la enfermedad será únicamente para aquellas mujeres que tengan mutación genética que predisponga para cáncer de ovario. Esta prevención será con el uso de anticonceptivos orales durante la etapa reproductiva y la salpingoforectomía, es decir, la cirugía de extirpación de ovarios y salpinges al cumplir con la vida reproductiva o alrededor de los 40 años de edad. Como punto final, los signos de alarma para acudir al médico serían síntomas gastrointestinales o dolor pélvico crónico que no mejora con el tratamiento indicado para estas molestias. Recuerden que el cáncer es una enfermedad que debe ser tratada únicamente por oncólogos certificados. En caso de dudas, acudan con su oncólogo de confianza. Sería todo por el día de hoy. Nos vemos pronto. Hablemos de cáncer, el podcast de Cancún Cancer Institute.